gracias a ustedes por estar aquí y a los organizadores de la Expo. Para mí es un gusto estar aquí y pues darles a conocer algo que para nosotros nos preocupa mucho como oncólogos pediatras, y es pues el cáncer en los niños, ¿no? Sabemos, pues últimamente ha habido revuelo en el país por la falta de medicamentos y mucha gente se pregunta pues si realmente el cáncer afecta a los niños. Bueno, entonces, pues sí, les digo, mucha gente se preocupa si el cáncer le da a los niños y normalmente sorprende porque estamos acostumbrados a escuchar que un adulto tiene cáncer, pero que un niño tenga cáncer, pues no es muy común, pero realmente el cáncer ha existido en los niños desde hace muchos años y la buena noticia dentro de todo esto es que el cáncer se puede curar. Y curar, hablamos de que recibe un niño tratamiento, quimioterapia, radioterapia, cirugía, lo que sea necesario de acuerdo a su enfermedad, y el niño lo mantenemos en vigilancia 5 años. Si pasan 5 años y el niño se cura, y no aparece la enfermedad, entonces decimos que el paciente está curado. Pero ¿cómo le vamos a poder ofrecer una sobrevida del 85%? Pues solamente haciendo un diagnóstico oportuno. Sabemos que entre más avanzado esté un cáncer en niños o en adultos es mucho más difícil, pero en niños, pues dentro de todo tenemos enfermedades que responden muy bien a quimioterapia, y entonces si diagnosticamos y tratamos a un niño en etapas de 1 o 2, digamos cuando son 4 etapas en la progresión de la enfermedad, pues podemos ofrecerle a los niños una curación hasta del 80-90%, cosa que, bueno, pues uno no sabe porque hay enfermedades que no son cáncer y que se mueren más niños. Sin embargo, el cáncer tratado en forma global podemos curar el 85%, lo cual es muy bueno, ¿no? Pero entonces es muy importante reconocer el cáncer para enviarlo a los lugares que podamos atenderlo y ofrecerle el tratamiento. Pero, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? En México se diagnostican aproximadamente de 5,000 a 7,000 niños nuevos por año. Y esto quiere decir que más o menos en forma regular estamos tratando en todo el país alrededor de 20,000 niños. ¿Por qué? Porque hay muchos niños con leucemia que tardan hasta 3 años, 2 años y medio en la quimioterapia, entonces pues se van acumulando. Entonces realmente es una cantidad muy importante teniendo en cuenta que cada niño cuesta alrededor de 1,5 millones de pesos en forma general. Obviamente hay unos tumores que son mucho más corto el tratamiento y más barato, pero hay otros que son mucho más grandes, más largos y complicados. Entonces realmente se requiere mucho dinero, mucha infraestructura para poderlos tratar. Tenemos una incidencia de 120 casos nuevos por millón de habitantes. Esto nos coloca pues entre los países de una incidencia regular a alta. Comparado con Estados Unidos, pues estamos un poquito abajo, pero realmente hay muchos niños con cáncer en el país. Y enferman 1 de cada 10,000, pero se mueren más o menos en México, la media nacional de mortalidad es del 40%. Entonces en México cada 4 horas se muere un niño con cáncer. Entonces si ahorita llevamos 4 horas aquí en la Expo, pues ya se murió un niño en algún lugar del país, ¿no? Entonces pues tenemos que hacer algo para evitar que esto siga siendo. Si nos comparamos con nuestro vecino del norte, pues decimos, bueno, en Estados Unidos es mucho más grande, ellos diagnostican 15,700 casos nuevos por año y tienen 1,960 defunciones, pues qué bien está eso. En México diagnosticamos, como habíamos dicho, de 5,000 a 7,000, pero se mueren 2,300. Si hacemos una simple regla de 3, pues vemos que en Estados Unidos se muere el 12-15% y en México se nos muere casi el 40%. Entonces eso pues no debe de ser. ¿Y por qué sucede? Pues porque los niños muchas veces llegan en etapas muy avanzadas, independientemente de que haya o no quimioterapia por la crisis que ha habido estos años, pues aunque lleguen al mejor hospital del mundo, si llegan en etapa 3 o 4, pues muchas veces ya no tenemos mucho más que ofrecerles. Entonces, el cáncer la pobreza es un factor de riesgo para que se cure el cáncer, pues así en sí la pobreza no para el cáncer como enfermedad, pero pues alguien que no tiene recursos o países que no tienen recursos, que no hay la cultura de atender al niño con cáncer, pues realmente sí es un factor de riesgo.
porque hasta el día de hoy hay muchos altos funcionarios que hemos escuchado por diferentes medios, pues que dicen que el cáncer, ¿qué importa? Que le pongan otra quimio, que total, pues si no le ponen la A, la B o la C, y sabemos que eso no puede ser así. Si al cáncer lo tratamos bien, es decir, le damos el protocolo correcto en tiempo y forma, el niño se puede curar, pero no es una enfermedad que podamos ir al refrigerador, ay, pues ahora que tengo, pues le voy a dar esto, y si no tengo, pues no le doy. No, realmente siguiendo los protocolos podemos curar hasta el 85%, y yo creo que los niños tienen el derecho, y además es un derecho a la salud, creo que es el cuarto artículo que está a favor, que todos tenemos derecho a la salud. Entonces, ¿por qué una campaña? Nosotros hicimos una campaña, el Hospital Infantil Teletón de Oncología es joven, tenemos 8 años más o menos de inaugurado, y dentro del Teletón, que se dedica tradicionalmente a la rehabilitación, decidió abrir un hospital para niños con cáncer. Estamos ubicados en la ciudad de Querétaro y es un hospital de tercer nivel para atender a puros niños con cáncer. Entonces, habemos oncólogos allá y pues ya es momento de preocuparnos por el diagnóstico oportuno. Entonces nos dimos a la tarea de hacer o entablar una campaña de diagnóstico oportuno. ¿Y cómo lo hicimos? Pues buscando redes de apoyo, nos decidimos aliar con el DIF estatal, Secretaría de Salud y Secretaría de Educación estatales, con los sistemas de DIF municipales, con los derechos humanos y nosotros. ¿Y cómo? Pues haciendo estrategias de difusión y capacitación. ¿Cómo lo hicimos? Decidimos adoptar un programa de señales de alarma contra el cáncer. Esto, pues, hace unos años lo sacaron en Viena la SIOP, la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica, dieron 12, 14 señales. Nosotros nos acotamos a 7 señales para tratar de abarcar, pues, casi todas las patologías y pues que no bombardear de mucha información a la población general, que son la que nos importa, o los médicos de primer contacto. Entonces decidimos hacer esta campaña de 7 señales y dedicarnos a una por mes. Entonces, ¿cómo le hacíamos? Era capacitar con una presentación estandarizada, es decir, tenemos todos la misma presentación y si vamos a la sierra o vamos a la ciudad o vamos a donde sea, tratamos de llevar la misma presentación más o menos. Tenemos un cuadríptico educativo, este cuadríptico lo pueden incluso ver en físico, ahí lo tenemos un stand al final, hasta allá, del Hospital Teletón, donde, bueno, se promueven algunos otros tipos de actividades que hacemos o servicios que otorgamos, pero también ahí pueden ver el cuadríptico. También hemos hecho banners, lonas, mamparas, a donde quiera que vamos o nos invitan, ponemos esto en congresos de pediatría, de oncología, en reuniones de las escuelas, de clubes, nos han invitado, entonces pues donde sea. También nos dieron oportunidad de poner espectaculares en la ciudad de Querétaro, entonces ahorita cada imagen que vean ahorita de las 7 señales las pusimos en varios espectaculares y entonces pues así vamos sensibilizando un poquito y por supuesto en redes sociales. Este es el cuadríptico, que están ahí las 7 señales y más o menos el diagnóstico diferencial de acuerdo a ellas. Entonces, bueno, vamos a empezar con las señales en forma general. Decidimos poner la primera señal, le llamamos señal número 1, palidez, moretones, sangrado y dolor de huesos. ¿Y por qué? Porque muchos niños a esta edad pueden presentar una enfermedad que se llama leucemia. La leucemia se origina en el tuétano del hueso. Es la médula ósea y es la encargada de producir la sangre. Cuando hay una leucemia, ahí es donde se origina la enfermedad. Entonces, muchas veces el primer signo que tenemos es anemia. La anemia es muy común, sí, es muy común en los niños chiquitos o medianos de 5 a 7 años, 4 años, porque el niño ya no quiere comer, el niño mal come, pura chatarra. Entonces pueden tener anemias, pueden tener parásitos. Entonces la anemia muchas veces no le damos mucha importancia. Pero ¿qué tal cuando viene acompañada de cansancio, somnolencia, ya el niño no quiere ir a la escuela, se duerme en la escuela, la maestra lo reporta de que el niño no quiere salir al recreo, está decaído? Y entonces esto es progresivo, ¿no? Entonces de repente alguien lo ve,
porque una mamá que ve a su niño todos los días, pues a veces no se percata de esa palidez, pero cuando ya ve otros signos, pues ya le empieza a llamar un poquito la atención, o bien alguien de fuera le dice, oye, veo a tu niño un poco pálido. Entonces, ¿dónde se ve la palidez? Pues lo vemos en la conjuntiva. Habitualmente cuando llegamos a que el médico nos revise, pues nos ve la conjuntiva o el lecho ungueal, si es que no hay otros síntomas de la anemia. La leucemia también, otra de las células que se originan en el tuétano del hueso, aparte de los glóbulos rojos, son las plaquetas. Cuando no tenemos plaquetas o estas bajan porque la médula está infiltrada por células malignas, pues entonces tenemos sangrados. Estos pueden presentarse en forma de pequeños moretes. Cuando el niño, a veces es muy difícil distinguir, ¿no?, si ese moretón o esa equimosis es por un golpe o porque el niño le faltan las plaquetas, pero habitualmente van en relación con la magnitud del golpe. A veces llegan niños con muchos moretes por muchos lados, muchas equimosis en las piernas, en los brazos, en el tórax, y la mamá dice no le han pegado, no se ha caído. Entonces, u otras veces pueden llegar con un gran moretón, pero dice, pues es que le dieron un pelotazo. Bueno, pues entonces ahí va en relación a eso. Pero además el niño puede empezar con epistaxis, es decir, un poco de sangrado por la nariz, por las encías, al cepillarse los dientes puede sangrar, o también en forma de petequias. A veces se acompaña de dolor de huesos esta enfermedad, entonces es habitual que las mamás le soban. Entonces al masajearlos, al sobarlos, pues es como pequeños traumatismos, entonces el niño le aparecen estas petequias. Entonces esta enfermedad la tenemos que diagnosticar en el aspirado de médula ósea, que es la fábrica de la sangre. Entonces tenemos que ir ahí para ver que esta fábrica esté alterada. ¿Y por qué hay dolor de huesos? Porque la médula ósea empieza a trabajar muchísimo y entonces tenemos una capa que rodea el hueso que se llama periósteo. Entonces estas células malignas se meten por ahí y entonces empiezan a levantar esta capita y eso es lo que les da dolor. Entonces muchas veces el niño tiene dolor de huesos y le dicen, no, pues es que el niño corrió mucho, el niño está inquieto. O cuando son niños un poquito más grandes dicen, no, pues es que son dolores de crecimiento, pero tienen una característica muy especial. Muchas veces nada más con pasarles tantito el dedo sobre la tibia o algún hueso, pues el niño se queja, ¿no? Entonces es muy importante hacer ese diagnóstico diferencial. Entonces todos estos síntomas pueden ser causados no solo por la leucemia, sino por otras muchas enfermedades, como cuál, pues tenemos muchas infecciones, hay muchos virus que producen anemia, incluso que producen alteraciones en la sangre como linfocitosis, que pueden hacernos pensar o confundir en una leucemia. Muchas parasitosis intestinales, sabemos que hay unas que, como la solitaria, ¿no?, que produce unas anemias muy importantes, pero siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial. La artritis reumatoide, la artritis no es rara en los niños, y sabemos como en los adultos igual se manifiesta por dolores en las articulaciones que pueden ir cambiando, puede haber anemia también, y no es raro que lleguen, más o menos nos llegan unos 2 niños al año con diagnóstico de artritis, o sea que fueron ya manejados como artritis por 2, 3 meses, al no mejorar, se les ocurre tomarle un análisis de sangre y entonces ven que ahí tiene leucemia. Llegan acá, le hacemos el diagnóstico, se inicia quimio y se les acaban los dolores, ¿no? Digo, hay otras cuestiones, pero las artralgias como tal desaparecen. Entonces, ¿qué hacer? Siempre cuando vemos que un niño tiene alguna de estos síntomas, hay que llevarlo al pediatra y hay que hacer una biometría hemática. La biometría hemática es el reflejo de lo que está pasando en la médula ósea. Entonces, puede haber alteraciones de 1, de 2 o de 3 series. Entonces, ya una vez que se corrobore que hay una alteración, pues lo tiene que ver un oncólogo o hematólogo para poder hacer el diagnóstico. Entonces, pasamos a la señal número 2, a esta le llamamos nódulos, o la gente le llama bultos, bolas o hinchazón. Puede haber fiebre o no, pero en este caso no tienen fiebre.
Ahora, los ganglios sabemos que los encontramos en todo nuestro cuerpo, son normales y existe en los niños una maduración normal entre los 2 y 6 años de edad. Entonces, a esta edad es frecuente encontrar que los niños se le palpen los ganglios en el cuello, en la ingle, en otros lados. Si nosotros vamos a un kinder, seguramente al 50% de los niños se les va a palpar y no quiere decir que tengan cáncer. Pero ¿qué pasa cuando los ganglios empiezan a crecer, como en ese lado, por ejemplo, en esa imagen, que no marca esto? Ahí es un ganglio retroauricular. Entonces hay que explorar, o sea, qué características tiene, y en este caso, por ejemplo, si está cerca del oído, de la garganta, de la nariz, entonces estos ganglios pues son relevos y nos sirven de defensa para las infecciones. Entonces, si estos niños no tienen una otitis, una faringitis que justifique ese ganglio, y además vemos las características que van creciendo, que no duelen, que son blandos y que además no tienen otros datos de inflamación como calor, rubor, pues entonces hay que pensar que esto pueda ser parte de un cáncer. Entonces, si estos ganglios siguen creciendo, el niño no se va a molestar, el niño va a seguir jugando generalmente, y a veces nos llegan con unas naranjas pelotas acá tremendas y el niño sigue caminando, corriendo, pero esos ganglios tienen ciertas características. Si ven en la primera imagen, porque no marca esto, no alcanza hasta allá, tiene ganglios de los dos lados del cuello. Entonces, pues el niño no tiene nada, no tiene algún dato de inflamación, ninguna infección, además son como aulados, son múltiples, no duelen, pues entonces ahí estamos obligados a hacer una biopsia. Y además, un ganglio no debe permanecer más de 3 semanas. Si el médico o alguien les dice a la mamá, pues vamos a darle antibiótico porque posiblemente sea una infección, ok, está bien, vamos a darle antibiótico, pero lo tienen forzosamente que ver a las 2 o 3 semanas para ver cómo va. Si ese ganglio persiste, hay que tomar una biopsia. Un ganglio que persiste 3 semanas, hay que tomar la biopsia. Ahora tenemos otra señal que es pérdida de peso, fiebre, tos, falta de aire y también ganglios también. Entonces, estos son ganglios grandes que se encuentran, por ejemplo, en el tórax o pueden encontrarse en el abdomen. Estos son ganglios que van creciendo y se pueden acompañar ahora sí de fiebre o de otros síntomas que ahorita vamos a ver. Estos niños habitualmente que llegan con tos, a veces un poco de disfonía, o sea, están como medio roncos, pues los empiezan a tratar como faringitis, como gripe, o cuando ya hay disnea o falta de aire, el médico los ingresa y pues es que el niño tiene una neumonía, pero esa neumonía no mejora y no mejora, entonces posiblemente ese médico no hizo un buen diagnóstico, porque al ver esta imagen, normalmente se debía de ver el corazón, se debía de ver la imagen del corazón, la silueta, y aquí se ve una gran imagen blanca en medio. Entonces, muchas neumonías a veces se ven así, pero hay que ver, porque no es lo mismo una neumonía, como tiene diferentes características, que una bola. Un ganglio ahí es una bola, se ve diferente, es como más sólida. Entonces, pues ya no es una neumonía y el niño no mejora, son 10 días y hay más dificultad respiratoria, entonces pues hay que tomar algún otro estudio, una tomografía para poder hacer el diagnóstico. Entonces, a veces estos niños, aparte de los ganglios, fiebre, la mamá nos dice, es que estamos en noviembre, diciembre y levanto al niño a medianoche y la sábana está empapada, entonces el niño empieza a sudar mucho y aunque no haga calor, entonces eso nos debe de hacer sospechar en la posibilidad de un cáncer que se llama linfoma de Hodgkin. La señal número 4, esto es muy frecuente en nuestro medio, que encontrar niños con pupila blanca o estrabismo. Eso se llama leucocoria. Leucocoria es una mancha blanca dentro del ojo. Esto viene del latín, creo, del griego, leucos, blanco, y coris, retina. Entonces es la retina blanca. Entonces esto que vemos aquí es un niño que vemos con o sea, es muy aparente la diferencia, que vemos un ojo brilloso, ¿no? En la noche le llaman que el brillo del gato, porque el niño abre los ojos y le brilla,
un ojo sí y uno no, o peor tantito, pueden ser los dos. Entonces, eso, lo único que estamos viendo ahí es el tumor, porque el tumor es blanco. Entonces, al haber una distensión de la pupila, pues lo que vemos es el fondo, es la retina con el tumor. Entonces, ¿cómo diagnosticarlo? Este tumor es muy frecuente en nuestro medio. Ahí sí dicen que este retinoblastoma es más frecuente en el nivel socioeconómico bajo. Seguramente sabemos que tiene un origen genético ya identificado perfectamente, se ha identificado el gen RB, que es el del retino. Entonces, pues a veces hay mucha consanguinidad y no hay controles, si aparece un niño por ahí no hay un consejo genético, entonces si es un factor hereditario importante, pues lo van pasando. Entonces, ¿cómo hacer el diagnóstico? Pues es muy fácil. O sea, en la historia clínica, cuando va el niño al pediatra, debe hacerse dentro del tamiz una revisión de oftalmoscopía. Yo sé que un bebé no es fácil que se deje, pero sí se puede, o sea, realmente. Y si tengo la duda, pues hay que sedarlo para poder hacer un buen análisis. Pero tan fácil que es tomar una foto. Todos tomamos fotos ahora con el celular, entonces ¿cómo deben verse los ojos? Siempre, ay, es que me sacaste con los ojos rojos, pues qué bueno, y que el niño salga con los ojos rojos, pero puede salir en el flash con un ojo blanco, con la retina blanca, entonces eso hay que hacer sospechar de retino. Y parece increíble, pero ya nos han llegado algunos niños diagnosticados con una fotografía. Es más, con un residente que teníamos ahí en el hospital, nació su bebé, su hijo, en Oaxaca, creo, y entonces no pudo ir a conocerlo. Entonces le mandaron fotos y otro residente le dice, oye, tu hijo tiene un retino. ¿Cómo? Lo trajo y sí, tenía un retino, ¿no? Pero era etapa 1 y fue una foto, ¿no? Entonces esto se puede diagnosticar. Y ahorita en el Hospital San Judas de Memphis, Tennessee, que es uno de los 3 hospitales que son especializados en niños con cáncer, que un paréntesis, nada más hay 3 en el mundo. Uno es el Hospital San Judas o San Jude en Memphis, Tennessee. Otro es un hospital ¿cómo se llama? En Egipto, que no me sé el nombre porque el nombre es el número de cuenta del hospital. Y el tercer hospital es el ITO, el Hospital Infantil Teletón de Oncología, que está en Querétaro. Son los 3 únicos hospitales en el mundo dedicados a puros niños con cáncer. No quiere decir que en otro lugar no lo traten, sí tratan a muchos niños, pero habitualmente son hospitales pediátricos con un área de oncología ahí, o lo que es peor, hospitales de oncología de adultos con unos rinconcitos ahí para la oncología pediátrica. Pero un hospital dedicado, nosotros nada más vemos niños con cáncer, pues es el único en el país. Y en muchos países le digo que nada más hay 3. Entonces, en el Hospital San Judas está todavía abierto ese estudio, que es una aplicación que se puede bajar del Google y de todo eso, donde se toma la foto y entonces ahí le va diciendo, todo está bien, o acude al médico, o así, ¿no? Los resultados de ese estudio todavía no se publican, creo que se va a cerrar en el 2022 al final. Entonces, bueno, pues puede que para el 2023 tengamos qué tan útil fue esa aplicación. Pero si no, pues hay que usar el celular, ¿no? Tan fácil como es. Bueno, la quinta señal es la inflamación abdominal. ¿Qué niño no vemos barrigón por ahí? Pues muchos, ¿no? Normalmente los vemos barrigoncitos. ¿Y qué dicen? Pues tiene parásitos, el niño tiene parásitos. Y sí, es frecuente que tengan parásitos. Pero ¿qué pasa cuando el niño tiene un tumor en el abdomen? Si no se diagnostica a tiempo, seguramente se va a diseminar. Y muy chistosamente, casi al hacer el interrogatorio, adivinen quién hace el diagnóstico. Muchas veces ni siquiera el médico, ¿no? Es la mamá, la abuelita que los baña a los niños y dice, ay, es que aquí le siento algo duro, ¿qué pasa? ¿No? Y muchas veces van con los médicos o con alguien de la familia. No, no es nada, es que ha de tener parásitos, es que no sé qué, pero la abuelita, no, es que está duro, y entonces hay que cuando menos tomar un ultrasonido, una radiografía o algo, ¿no? Entonces, los niños pueden tener otras enfermedades benignas, sí, hay muchas enfermedades benignas, pero en el abdomen tenemos muchos órganos, entonces puede ser un tumor de hígado, un tumor de riñón, tumores de intestino, raramente puede ser del páncreas.
o de otra glándula que se llama glándula suprarrenal, que es la que está sobre los riñones, que esa crece y es muy agresivo, se llama un neuroblastoma. Entonces todo está al alcance muchas veces de la exploración física. Entonces ya le dieron para los parásitos y sigue creciendo, y ya le dieron, lo laxaron y lo llevaron a que lo ensalmaran y a cuanta cosa, y sigue creciendo, pues hay que llevarlo a un médico, ¿no? Yo otra anécdota les voy a contar, o sea, en el hospital donde yo estaba, en Tabasco, un día nos llegó una niña de 9 años, así parecía embarazada, hasta se agarraba aquí atrás, y el cirujano la operó y tenía un tumor de 9 kilos. Entonces dice uno, ¿cómo es posible que hayan dejado que esa niña le creciera ese tumor tanto, ¿no? O sea, obviamente no estaba embarazada y era un tumor que pues, se pudo haber evitado, pues, tanta complicación que tuvo después la pobre chiquita, ¿no? Bueno, la señal número 6, el dolor de cabeza. Es algo que pues a todas las mamás se les paran un poco los pelos porque no es habitual que a los niños les duela la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué hace la mamá? Ay, estás cansado, acuéstate, duérmete, no pasa nada, toma agüita, te voy a poner un pañito en la cabeza, ¿no? Pero hay que saber explorar el dolor de cabeza. Siempre que vamos a un médico y le decimos, tengo diarrea o tengo dolor de cabeza o me duele aquí, me duele allá, pues debe de hacer un interrogatorio, desde cuándo, cómo es, con qué aumenta, con qué se quita, pues para poder orientar. Entonces, ¿cómo es este dolor de cabeza en los niños? Pues es un dolor de cabeza que puede iniciar en un lugar y después se generaliza, puede ir aumentando. Al principio el niño, ay, me duele la cabeza y sigue jugando, pero después, ay, ya no quiero salir a jugar, ay, está dormido, hasta que finalmente lo despierta en la noche. Entonces, muchas veces ese dolor ya es insoportable. ¿Por qué? Porque el niño tiene un tumor dentro de su cabecita que le está comprimiendo estructuras, le está ocupando espacio, y entonces eso le obstruye la circulación del líquido que tenemos ahí, y eso le da el dolor de cabeza. Y también puede acompañarse de vómito. ¿Todo vómito y dolor de cabeza es igual a tumor cerebral? No, pero muchas veces ese vómito, si no tiene el niño ninguna sintomatología gastrointestinal, entonces, y además si tiene un dolor intenso, ese vómito es lejos. No sé si han escuchado que el niño avienta el vómito, ¿no? No es el vómito gastrointestinal, vomita enseguida, pero este vómito dice, es que lo aventó, ¿sí? Porque tiene tanta presión en la cabeza que sale el vómito, ¿no? Así. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues cuando hay un dolor de cabeza hay que mandarlo al especialista, porque hay que hacer un diagnóstico diferencial. Puede ser una meningitis, pues sí, un problema infeccioso, pero habitualmente una meningitis se acompaña de fiebre, malestar y datos de sepsis que le llamamos, ¿no? O sea, el niño está mal. Puede haber un traumatismo, puede haber el antecedente de traumatismo, y entonces pues puede haber una hemorragia, puede haber alguna otra enfermedad o situación que a lo mejor requiera también cirugía. Pero es muy importante canalizarlo y tomarle una tomografía. Con una tomografía nos damos perfecta cuenta si hay un tumor o no hay un tumor. Y ya lo demás, pues puede seguir el abordaje tranquilamente. Y ya la señal número 7 es dolor de piernas, brazos o hinchazón en las mismas, ¿no? En las extremidades. ¿Cuáles son los signos pivotes? Dolor. El dolor es el signo pivote más importante. Y después ya viene la inflamación. ¿Qué es lo que pasa? Estos tipos de tumores se llaman osteosarcomas, los encontramos más frecuentemente en los adolescentes, ¿no? Ya en ocasiones lo vemos en un niño de 9 años, de 8, pero es muy raro. Pero los osteosarcomas se encuentran en los adolescentes. ¿Qué pasa con ellos? Pues sí, juegan fútbol, juegan luchitas, juegan de todo. Entonces, pues les duele porque les dio el pelotazo, etcétera. O además son niños que tienen 15 años, que están creciendo y van con el pediatra y le dicen, hombre, son dolores de huesos, dolor de crecimiento, ¿no? Pero la mayoría de estos tumores, pues siguen ahí. Y la gente que dice, ¿son golpes? Pues sí, es que el niño juega fútbol americano y le dieron de golpes. Pues no, o además, a veces, o es la causa, pero habitualmente es lo que desencadena eso, ¿no? Porque la gente dice, es que desde que le dieron el golpe, ya no ha estado bien. Yo creo que ese niño lo voy a demandar porque le dio la patada y de ahí le vino el cáncer, ¿no? Entonces, no, el golpe hizo que llamara la atención
y entonces ya se tocó, ya tenía un tumor y ya el tumor ya estaba, ¿no? Entonces, este es un tumor que es muy agresivo, sigue matando a muchos adolescentes y que además pues no es muy sensible a quimioterapia ni a radioterapia. Lo mejor es que llegue a tiempo y que se pueda operar, hacer una cirugía. Antes, pues, ¿qué hacíamos? Pues había que amputarlos, ¿no? Estos niños, pues, si lo tienen acá en la tibia, pues hasta una supracondilia, arriba de la rodilla. Pero ¿qué pasaba si lo tenía el fémur? Pues le volábamos toda la pierna. Pero ahorita ya no. Ahorita si nosotros podemos hacer un diagnóstico temprano, se puede operar ese niño y se le puede poner una prótesis. Entonces el niño no pierde su pierna, no pierde la vida y lo podemos curar y hacer una vida normal, ¿no? Pero ¿qué hacemos cuando llega un niño con un tumor así? Con ese tumor en la pierna ya trae metástasis pulmonares. Entonces las metástasis pulmonares ya no podemos ofrecerle más que cirugía y cirugía y cirugía. Y a veces son niños que traen 30 tumores de un lado y 20 del otro. Pues hay que operarlo, a sacarle lo más que se pueda y de acá también. Porque aunque le demos radioterapia, le demos quimioterapia, no va a responder. Entonces, esos niños habitualmente ya llegan para cuidados paliativos porque no tenemos mucho que ofrecerle. Si ese niño se hubiera diagnosticado 6 meses antes, pues otro hubiera sido su panorama, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos como oncólogos pediatras? Pues que los primeros estudios se realicen oportunamente. Hay que pensar en el cáncer. Bien dicen que pues uno no puede diagnosticar lo que no conoce, ¿no? Entonces, si ya pensamos en cáncer, pues le voy a hacer una biometría, le voy a hacer una tomografía, o a veces cuando vamos a escuelas les decimos, pues dígale al médico, oiga doctor, mándame una radiografía, mándame una biometría, porque entendemos las cargas de trabajo a veces que dicen, no, pues lo más común es parásitos, pues sí, pero de 150 niños, a lo mejor uno tuvo leucemia, pues valieron la pena las 150 biometrías, ¿no? A tiempo. Entonces, hay que referirlos en forma oportuna al especialista. Hay hospitales de tercer nivel en todo el país. En todo el país hay hospitales donde se atienden niños con cáncer. Es una especialidad relativamente joven, tendrá 50 años en México. Entonces, antes no había oncólogos más que en México, Veracruz, Monterrey y Puebla quizá. Pero ahorita ya hay oncólogos en todo el país, entonces pues hay que referirlo y es mejor que nos digan, ¿sabes qué? No es, y no que hubieras venido hace 2 meses, ¿no? Entonces hay que hacer las medidas terapéuticas correctas. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que hacer, bueno, también un diagnóstico correcto. Entonces hay que mandarlo a un lugar donde se pueda hacer el diagnóstico, porque muchas veces le toman una biopsia en algún lugar donde pues no tienen más que una tinción y ahorita, hoy por hoy, al cáncer le podemos poner muchos nombres, muchos apellidos, incluso podemos saber muchos marcadores genéticos. Hay terapias blanco ya que se utilizan exactamente para ese tipo de tumor. Entonces, tienen que llegar el paciente a un lugar donde se pueda diagnosticar y tratar para que podamos tener, porque dependiendo de un buen diagnóstico, pues obviamente vamos a tener un buen tratamiento. Entonces, ¿qué queremos? Que el cáncer sea un diagnóstico diferencial, o sea, siempre tenerlo en la mente y decir, bueno, ya lo descarté, bueno, pues sigo buscando, tratando de identificar el agente causal de tal cosa, ¿no? Pero siempre descartar el cáncer. Es lo que muchas veces nos llegan pacientes al hospital con sospecha de cáncer y pues lo mejor que les puede pasar es que le digamos, no fue, ¿no? Entonces, qué bueno, pues ya se regresa y se acabó. Entonces, nosotros los criterios que tenemos para recibir pacientes son de 0 a 18 años de edad, que tengan diagnóstico o sospecha de cáncer. Preferimos la sospecha, porque a veces el diagnóstico de todas maneras lo tenemos que corroborar y a veces, como les mencionaba hace un momento, el material no es útil para hacer un buen diagnóstico. Entonces, si hay una sospecha de cáncer, nosotros lo recibimos, que no hayan recibido tratamiento. ¿Por qué eso de que no hayan recibido tratamiento? Porque no sabemos si fue o no fue, o en dónde lo diagnosticaron, qué más le podemos ofrecer. Si ese niño nos recae, pues cómo le ayudamos si no tenemos la pieza original, ¿no? Para eso, y sabemos que la quimioterapia puede modificar cosas. Entonces, que sean vírgenes a tratamiento. Y tenemos una casa Teletón, le llamamos, es un albergue que está cerca del hospital porque recibimos pacientes de todo el país.
Entonces sabemos que los pacientes se pueden poner mal en cualquier momento. Entonces, muchas veces los pacientes no alcanzan a llegar al hospital por alguna urgencia, por ejemplo, un dolor de cabeza, a lo mejor tiene una hemorragia en su cabecita o algo así, o simplemente un sangrado por otro lado que necesita administración de plaquetas, pues no alcanzan a llegar al hospital y se pone en riesgo su vida. Entonces, tenemos un albergue que está ahí junto, donde mantenemos al paciente mientras su situación es frágil. Ya cuando consideramos que el paciente puede irse a casa, pues ya habitualmente pasan 2 o 3 meses en el hospital, y en Casa Teletón pues tienen todo, incluso hasta escuela, pero ahí saben que si el niño se pone mal, en menos de 10 minutos están en urgencias y se les puede atender. Entonces, bueno, pues lo que queremos nosotros es que todo el mundo conozca las señales de alarma para diagnosticar el cáncer, que todos los niños lleguen a tiempo. De verdad imagínense para una mamá, pero si para nosotros nos duele cuando llega un niño con un tumor gigante que no se puede operar, y a veces nos vamos así, ¿no? Señora, ¿por qué no lo trajo? Que no sé qué. Y a veces, digo, lo tengo que reconocer, a veces los mismos médicos pues no los reconocen a tiempo y dice, pues si yo le estuve echando gotitas y gotitas a mi niño en el ojo y el ojo, hasta que ya el ojo se le salió. Entonces dice uno, ¿por qué? Si ahorita pudo haber salvado no solo la vida, no solo el ojo, sino la vida, ¿no? Entonces, ya los niños que se mueren de retino es porque realmente han pasado miles de filtros y pasaron así, derechitos, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que todos conocer mínimo estas señales de cáncer y decir, pues hay que llevarlo al médico y es mejor que me diga no es y a que hubieras traído antes, ¿no? Entonces, siempre necesitamos que los niños pues lleguen a tiempo para darles la oportunidad de que reciban tratamiento, porque hoy por hoy cada vez son más, la población de pacientes sobrevivientes de cáncer es mucho más alta, mucho más grande. Los pacientes realmente se curan y la gente no lo cree, ¿no? Entonces todo el mundo, todavía tenemos eso de que cáncer igual a muerte, y no, nosotros y en Estados Unidos y en las mejores manos se cura el 85% de los cánceres. Entonces, pues yo creo que la tarea un poquito es de todos, es mucha de nosotros como oncólogos de estar difundiendo esto, pero pues también de la población que lo conozca. Oiga, vecina, pues lleve a su niño, ¿no? Les decimos a las mamás, trabajadoras sociales, si lo ven por ahí un niño que tiene una bola ahí esperando a ver a qué horas pasa consulta, páselo a oncología, que lo vean allá y mejor le digan no es, a que sí es, ¿no? Entonces, pues estamos a la orden en Querétaro, lo que se les ofrezca con todo gusto. Muchas gracias.